Sean todos bienvenidos esta noche a su casa. Es maravilloso poder adorarle. Es maravilloso poder estar un momento en su presencia. Uno queda como que en paz, como que en armonía. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No cada sábado, sino cada día. Cada día que nosotros podamos desde que amanecemos. Por eso Dios nos invita a poder buscarle temprano, porque cada día Él espera que nosotros podamos entrar en esa paz que nos hace sentir que su presencia está con nosotros y que su presencia pelea por nosotros. Él va adelante de nosotros. Así que sean todos bienvenidos a la casa de Dios, sean todos bienvenidos esta noche. Y quiero, para comenzar, que puedan abrir ahí un momento sus Biblias o sus celulares, o vamos a proyectarlo también. Y vamos a ir a Segunda de Samuel, en el capítulo 21. Vamos a leer del versículo 15 en adelante lo que Dios me mostraba con esta palabra. Y voy a tratar de avanzar porque solo nos quedan 18 minutos. Así que dice la palabra en el versículo 15: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Esta palabra me llamaba la atención. David se cansó. E Isbibenov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Los hombres de David estaban en este momento haciendo un trato con David, diciéndole: nunca más vas a salir a la guerra con nosotros. Versículo 18 dice: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaare Orihim de Belem, mató a Goliat Eteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Yo esta noche quiero hablarte sobre el tema: creer que podemos inspirar a otros. Creer que podemos inspirar a otros. Quiero que cierres ahí un momento tus ojos y que ores conmigo al Señor. Y que le digamos al Señor que Él tome el control de esta palabra y que Él sea quien hable cada una de nuestras vidas, lo que quiera hablar. Cierra ahí tus ojos y digámosle al Señor: Padre, venimos a tu iglesia, venimos a tu casa a escuchar de ti, a recibir de ti, a encontrarnos contigo. Venimos porque necesitamos aprender de ti, Señor. Venimos porque necesitamos escuchar tu palabra. Prepara tú este tiempo, prepara tú este momento para que podamos recibir de ti esa inspiración. Que podamos recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Y que tú puedas tocar el corazón, la mente y el espíritu de cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, a través de esta palabra. Gracias te damos, Dios, en tu nombre oramos. Amén y amén. Creer que podemos inspirar a otros. Cada uno de nosotros estamos escribiendo día a día nuestra historia. Cada uno de nosotros cada día escribimos una línea nueva, una página nueva de ese libro que se llama
nuestra vida. Cada uno de nosotros desde que nos levantamos estamos escribiendo nuestra historia. Y a mí me encanta ese tipo de temas con ustedes, con cada uno de ustedes, porque son personas jóvenes que tienen por delante muchas páginas por escribir. Todavía pueden dar un rumbo nuevo a esa historia que están escribiendo. Todavía pueden cambiar el rumbo de la historia que están escribiendo. Todavía pueden dar un giro. Todavía hay tiempo. Todavía hay suficientes páginas para escribir más. Quizás hay personas mayores, y yo creo que los hermanos que vienen el domingo, quizás ustedes los miran. Hay muchos hermanos que quizás ya les quedan un par de líneas y patatush. Y un par de paginitas y patatush, son bromas. Pero ustedes tienen toda la juventud por delante, por escribir líneas, por escribir páginas, por escribir su historia. Y esa historia que ustedes están escribiendo, hay muchas personas que están a nuestro alrededor que la leen, que la miran y determinan qué clase de historias son las que ustedes están llevando en su vida. Y esa historia que nosotros podemos llevar puede ser capaz de inspirar a otros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos esta noche. Eso es lo que Dios quiere, que tú sepas que la historia que tú estás escribiendo puede ser capaz de inspirar a otros. En la palabra de Dios acabamos de leer unos versículos que a mí cuando yo los leía inmediatamente me impactaron, porque quiero que los volvamos a leer. 2 Samuel 21:18, desde el versículo 18 dice: hubo otra segunda guerra después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra, dice, otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jareo Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Los 4 eran descendientes de los gigantes, y los 4 fueron vencidos ya no por David, sino por los soldados o los valientes o los guerreros del ejército de David. Me encantaba leer esta porción porque si ustedes se transportan y retroceden en la palabra al capítulo 17 de 1 Samuel, no lo vamos a leer por el tiempo, pero todos conocemos esa historia. Dice la palabra que se presentó por primera vez un gigante delante de Israel, retando al ejército de Israel. Pero en esa ocasión, cuando ese gigante llamado Goliat se presentó frente al ejército de Israel, dice la palabra que todo el pueblo lo escuchó, incluido Saúl, el rey. Todo el pueblo miró a ese gigante y todo el pueblo tuvo temor. Y todo el pueblo se quedó petrificado y todo el pueblo se quedó congelado y todo el pueblo, no hubo nadie en ese lugar que dijera: yo me voy a parar y yo voy a pelear contra este gigante. No hubo nadie de todo el pueblo de Israel en esa ocasión, a excepción del personaje que todos conocemos y el cual se hizo rey, se hizo famoso por esa hazaña, que se paró y dijo: yo voy a ir en contra de ti. Y él demostró que para vencer a un gigante no se necesitaban fuerzas sobrenaturales, no se necesitaban armas o herramientas sobresalientes. Él demostró que para vencer a un gigante únicamente se necesitaba el respaldo de Dios y pelear por la causa de Dios. Y estoy seguro que David, a lo largo de su historia, porque lo dice la palabra, él era un hombre de guerra, él demostró a muchos cómo vencer gigantes, cómo vencer ejércitos, cómo vencer naciones. Pero llegó un punto en el cual, lo leíamos ahora al inicio, las fuerzas de David estaban llegando a su final, porque él estaba obviamente por el paso del tiempo envejeciendo. Su energía, su fortaleza, sus fuerzas, su juventud, su vigor estaban llegando a sus límites. Y llegó un punto en la batalla en el cual su fuerza, él tenía el valor, él tenía el deseo. Él era una persona muy valiente, y igual como lo hizo en el pasado, él se enfrentó una vez más a un gigante. Sus fuerzas ya no eran las mismas. Pero ahora menciona la palabra que surgen nuevos personajes, los cuales habían recibido esa enseñanza, habían recibido esa inspiración, habían recibido esa demostración de cómo vencer a un gigante. Y ahora la palabra nos menciona que ya no más el pueblo se quedaba congelado cuando nuevamente venían los gigantes a retar a Israel. Vino un gigante nuevamente, hubo guerra y se enfrentaron otra vez contra los filisteos, pero ahora salió un valiente. Y ahora otra persona, no David, sino alguien diferente, diciendo: yo puedo vencer. Y esta persona había sido inspirada por David.
Nuestra historia, nuestras hazañas, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decidimos, lo que nosotros decimos, cada día puede ser capaz de inspirar a aquellos que están a nuestro alrededor. Lo que tú haces con tu vida puede tener el poder de inspirar a otros. Lo que tú decides con tu vida puede tener el poder de inspirar a los que están a tu lado. Y es importante que creamos esto, creamos que nuestras vidas tienen la capacidad y el poder de inspirar a más personas. Muchas veces nosotros tomamos o tenemos temor porque quizás en nuestras familias o quizás en nuestro entorno vamos a ser los primeros en intentar algo que nadie ha hecho. Y normalmente cuando alguien no ha logrado algo, cuando alguien no ha hecho nada o cuando alguien no ha hecho eso que quisiéramos hacer, nos da temor porque decimos, nunca nadie más lo ha logrado. Como cuando quizás el hombre se planteó el ir a la luna y nadie más lo había hecho. Estoy seguro que surgían muchas dudas y decir, ¿será posible llegar a la luna? ¿Será posible el tener la ingeniería, la ciencia suficiente como para llegar a ese lugar? Porque nadie lo había hecho. Pero obviamente cuando alguien lo logra, cuando alguien lo hizo, ahora todos creemos que eso puede ser posible. Todos creemos que eso puede alcanzarse. Hoy está de moda el feminismo y esta es la semana de Barbie y vemos ahí que andan promocionando el color de Barbie, el poder de la mujer. Y yo me encontraba con una historia de una mujer precisamente, la cual fue la primera en alcanzar algo que ninguna otra mujer había alcanzado. No sé si han oído hablar de esta mujer, es muy famosa, se llamaba Marie Curie, o en francés, si lo trato de pronunciar en el francés, ahí me disculpan, Marie Curie. Esta mujer dice su historia que es una mujer que ella decidió tomar un rumbo, una dirección en su vida que ninguna otra mujer en su época había tomado. Decidió creer e investigar, decidió dedicarse a la física, decidió dedicarse a la química, a tal punto, a tal grado, que logró encontrar elementos nuevos de la tabla periódica. Ella tuvo el poder, incluso, porque logró encontrar un procedimiento de cómo aislar estos elementos. Y las personas le decían, tienes que patentar eso, ese procedimiento. Y todos los que quieran hacer eso van a tener que pagarte a ti. Pues ella decidió, no, yo no voy a cobrar. Y lo dejó a disposición de todos los científicos. Y fue la primera mujer en ganar 2 premios Nobel. La primera mujer de la historia en ganar 2 premios Nobel. Y por eso se hizo famosa. Cuando ninguna mujer era capaz de ganar un premio Nobel, cuando quizás las mujeres en ese entonces hubieran dicho, no, yo no me voy a dedicar a eso porque es imposible, porque nadie más lo ha hecho. Ella fue la primera en lograrlo. Y cuando yo leía esta palabra, cuando yo miraba esta historia, Dios me ministraba sobre sus vidas, porque posiblemente ustedes están en una edad joven todavía, en la cual posiblemente ustedes van a ser los primeros en su familia, en su generación, en lograr algo que nadie más ha logrado. Posiblemente ustedes van a ser los primeros en su familia en alcanzar una maestría. Quizás no hay más personas en su familia que hayan logrado una maestría. Posiblemente ustedes van a ser los primeros en su familia en lograr un doctorado. Posiblemente ustedes van a ser los primeros en su familia en alcanzar y tener un negocio propio, una empresa exitosa. Pero muchas veces para poder escribir una historia que inspira, debemos atrevernos a hacer cosas que nadie más ha hecho. Y eso no solamente es cosas de éxito, porque quizás tú te puedes refugiar y esconder y decir, no, pero es que ahorita mi vida es un desastre, ahorita mi vida estoy en el suelo, estoy derrotado, estoy mal. ¿Cómo voy a inspirar a alguien si estoy mal? ¿Cómo voy a inspirar a alguien si no tengo recursos? ¿Cómo voy a inspirar a alguien si no tengo nada que ofrecer? No tengo nada que inspire a los demás. Y aquí es donde Dios también me retaba y me decía, diles que no necesitan tener recursos, diles que no necesitan tener posesiones, diles que no necesitan tener mayores cosas para inspirar a alguien. La inspiración nace de lo que tienen en su interior. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Esta semana en La Fuente estudiábamos esto en su palabra, en Hechos 16. Dice la palabra, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Está hablando de Pablo y Silas.
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Primera inspiración que me llamaba la atención. Versículo 29 dicen: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué puedo hacer o qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Inspirar a otros no depende de lo que tenemos, no depende de nuestra situación, una situación de éxito, no depende de cuán bien nos podemos llegar a ver. Pablo y Silas estaban en una cárcel derrotados. Imagínense qué ministerio puede creer uno que va a ser un ministerio exitoso cuando sus líderes, cuando sus principales siervos, cuando sus principales predicadores caen en manos de sus enemigos y son golpeados, sus ropas son rasgadas y están en una cárcel, están en una prisión con sus cadenas, con el cepo en sus pies. ¿Quién puede creer que Pablo y Silas eran personas exitosas? ¿Quién podría llegar a creer esto? Pero aún en esa cárcel, Pablo y Silas tenían algo fuerte en su interior, que era su fe en Dios, que era su convicción de Dios, que era su confianza en Dios. Y a través de esa confianza ellos no tuvieron temor de elevar una adoración genuina a Dios, una alabanza genuina a Dios, una adoración que salía de su corazón y le decían a Dios: Dios, no importa que yo esté en cadenas, no importa que yo esté con el cepo en mis pies, que es lo más incómodo que puede haber en una cárcel, no importa que esté aquí lleno de heridas en la humedad de esta cueva, de esta cárcel, yo te alabo a ti. No por mi condición, no por lo que yo tengo, sino por lo que hay en mi interior. Y eso que Pablo y Silas elevaban en esa cárcel inspiró a los presos a tal grado que cuando ese temblor vino sobre la tierra y las cárceles se abrieron, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, dice la palabra que todos los presos se mantuvieron ahí. Todos los presos se quedaron ahí. Pablo y Silas habían inspirado a los que estaban a su alrededor simplemente con lo que ellos tenían en su interior, que era a Cristo. Y tú puedes inspirar a los que están a tu alrededor con lo que tienes en tu interior. Muchas veces los jóvenes, y yo fui uno en su momento, que me refugiaba en decir: yo soy joven, yo estoy muy pequeño todavía, yo no tengo lo suficiente para inspirar a otros. Yo no tengo quizás algo que pueda inspirar a otros, pero sabes, tú como joven a tu corta edad tienes más que suficiente para inspirar a cualquiera que está a tu alrededor. La palabra de Dios dice en Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ni tú mismo debes tener en poco tu juventud, ni tú mismo debes tener en poco lo que tienes. Es muy valioso. Pero tú debes aprender a ser ejemplo con tu actitud, con lo que hay en tu interior. Posiblemente tú vas a ser el primero dentro de tus amigos, dentro de tu familia, dentro de tu generación, en actuar de una manera pacífica cuando todos los demás esperan que armes y hagas guerra. Posiblemente tú vas a ser el primero en perdonar y con eso vas a inspirar a otros porque la persona a quien vas a perdonar no merecía el perdón. Tú puedes inspirar a otros cómo tú actúas cuando estás derrotado, cómo actúas cuando la vida te lleva a momentos como los de Pablo y Silas, que estás encadenado, que estás preso y que nadie da 5 por ti. Pero cómo tú permaneces confiando, cómo tú miras con los ojos de fe, de paz, a esa derrota, a esa muerte, a ese temor, y tú le dices: yo no voy a temer, yo no voy a derrotarme, yo no voy a sentirme menos. Tú miras de frente a esa derrota, tú miras de frente a ese temor, y tú tienes dentro de ti a Cristo, tú tienes dentro de ti la paz de Cristo, y tú miras de frente a esas situaciones, y tú le dices: yo no voy a creer que tú me vas a dominar, que tú me vas a ganar. Tú miras con una paz, las personas van a ver a tu alrededor y van a verte a ti, tu vida, cómo tú reaccionas frente a la derrota, cómo tú reaccionas frente al dolor, cómo tú reaccionas cuando las personas quieren hacerte daño, con esos ojos de paz, con esos ojos de amor. Y tú dices: eso no me va a doblegar, porque yo tengo a Cristo en mi interior. Yo puedo estar encarcelado, puedo estar encadenado, pero mis ojos se mantienen llenos de amor, llenos de paz, llenos de confianza.
Yo puedo estar en una situación difícil, pero mis ojos no cambian. Yo puedo ver a mi alrededor destrucción, pero mis ojos reflejan el amor de Dios, reflejan la paz de Dios, reflejan la confianza de alguien que cree en un león que pelea. Puedo ver tristeza, puedo ver derrota, puedo ver angustia, puedo ver destrucción, puedo ver todo a mi alrededor, pero mis ojos se mantienen confiando, esperando la respuesta de aquel en quien yo confío, en quien yo espero. Y tú puedes ser esa persona capaz de inspirar a los que están a tu alrededor simplemente con cómo tú actúas, incluso en los momentos más difíciles. Porque va a llegar un día, y con esto concluyo, con esto voy concluyendo, va a llegar un día en el cual posiblemente yo ya no voy a tener fuerzas para seguir trayendo la palabra de Dios, en el que posiblemente el hermano Mario que está ahí atrás ya no va a tener fuerzas, porque es parte de la vida, en el que posiblemente los líderes que están aquí ya no van a tener fuerzas por A o B motivo para seguir trayendo la palabra, para seguir sirviendo. ¿Y qué va a pasar cuando en ese día tus líderes, las personas que te encaminaban en la palabra, que te exhortaban, qué va a pasar ese día cuando ya no estén más? Ese día te va a tocar a ti pelear tus propias batallas. Ese día te va a tocar a ti enfrentar a tus propios gigantes. Ese día no va a haber un David frente a ti que diga yo voy a ir por ti. Y ese día tú tienes que haber encontrado la inspiración suficiente también en tu interior para decir, hoy es momento que yo tome mis armas y yo pelee. Es en la medida que cada uno de nosotros decide tomar armas y empezar a pelear la guerra, empezar a pelear la batalla, que nosotros garantizamos que vamos a llegar un día a estar frente a Él, frente a Cristo, frente a nuestro Dios, cara a cara. Porque lastimosamente la salvación no es algo colectivo. La salvación no es algo que yo puedo ganarme simplemente con asistir a ACFA o a cualquier otra iglesia. La salvación yo se las quisiera dar, pero yo ni siquiera estoy seguro si yo también la voy a obtener. Porque es una batalla que se libra cada día. Y para poder obtener esa salvación, vamos a tener que aprender muchas veces a pelear nuestras propias batallas. Vamos a tener que aprender a vencer y a pelear contra nuestros propios gigantes en algún momento de nuestras vidas. Tú vas a tener que aprender. Y de esa forma tú vas a llegar un día en el que vas a decir, he peleado la buena batalla. He guardado mi fe. Y hoy puedo obtener esa corona de justicia. Pero solamente en la medida que tú creas que puedes inspirar a otros con tu vida. Cierra ahí tus ojos. Y vamos a orar esta noche para finalizar. Dios, damos gracias a ti por esta enseñanza. Damos gracias a ti porque tú nos traes tu palabra. Porque cada semana, Señor, tú hablas a nuestras vidas en un área diferente. Y esta noche, Señor, ayúdanos a poder encontrar esa inspiración. Ayúdanos a ser esas personas que inspiren a otros. Ayúdanos a ser esas personas que puedan inspirar a otros de cómo se adora a Dios cuando las personas vean mi vida en adoración a ti, puedan ver y puedan decir, así es como se debe adorar a Dios. Que mi vida sea un reflejo de ti, que mi vida sea un reflejo de tu amor, que mi vida sea un reflejo del caminar contigo. Que yo realmente, Señor, pueda escribir una historia que inspire a los demás, una historia de confianza, una historia de fe, una historia de amor, una historia de esperanza. Que yo con mi vida pueda escribir una historia que pueda inspirar a otros a perdonar. Que yo con mi vida pueda escribir una historia que pueda inspirar a otros a mantenerse firmes frente al pecado. Que yo con mi vida pueda escribir una historia que inspira a otros a buscar la paz. A callar cuando quizás todo implicaba una respuesta, una reacción. A poner la otra mejilla. Que mi vida realmente refleje tu palabra, Dios.
Ayúdame a acercarme lo más posible a lo que dice tu palabra con mi vida. Y de esa forma voy a garantizar vivir una vida que inspira a Dios. Gracias, Padre Santo, por tu bondad. Gracias por este tiempo de aprendizaje. Gracias por lo que tú haces y lo que has hecho esta noche en cada vida que ha escuchado esta palabra, esta reflexión, Dios. En tu nombre oramos. Amén.